Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes a todos. Hoy día vamos a complementar lo que comenzamos el día viernes, que es una semblanza por la muerte de nuestro libertador. Siempre recordamos a todos que lo queremos analizar de unas perspectivas cuando estuvo vivo, más allá de una muerte ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la localidad de Boulogne-sur-Mer, en la nación francesa. San Martín da mucho que decir, se va reconstruyendo día a día, y nosotros los mendocinos y los argentinos en general tenemos una visión muy particular del libertador. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya lo adelantáramos el día viernes, los mendocinos fuimos el sponsor oficial del Ejército de los Andes. Algo muy maravilloso que ha quedado plasmado. Tenemos lugares importantísimos que no solamente los tenemos que valorar, revalorar. El día viernes se inauguró este gran paseo donde alberga la bandera del Ejército de los Andes y dos de las 4 banderas que San Martín envió después del triunfo de Chacabuco al pueblo mendocino. Esto también es un testimonio de gratificación del libertador hacia nosotros los mendocinos. Recordemos que aportamos desde recursos humanos a recursos materiales, desde hombres a zapallos, así lo digo así, hasta verduras, en definitiva. Y también quiero agradecer, esto le decía en horas de la mañana a los colegas de Radio Nacional Buenos Aires. Nosotros es muy cara la historia nuestra con relación a la formación del Ejército de los Andes y a la logística en definitiva. Porque bueno, hay un detalle a tener presente aquí. El libertador hizo de la nada un ejército, hubo que convencer primero y la tarea de convencimiento no le fue fácil. Sabemos que de varias provincias vinieron varios esfuerzos, lo sabemos, pero el mayor esfuerzo lo hizo la población mendocina, también en impuestos. Entonces, a la cual siempre el libertador estuvo muy agradecido por esto. Y bueno, día a día se reconstruye esta historia que no terminó el 17 de agosto de 1850. Por eso el tan mentado paso a la inmortalidad nos obliga siempre a reflexionar sobre este tema fundamental y también sobre la construcción de la imagen del padre de la patria que se fue de a poquito plasmando. Mientras más se lo investiga, siempre lo hemos dicho, más lo queremos en su fase militar, en su fase como ser humano. Y bueno, de todos modos es nuestro libertador, ¿no es cierto? Y lo sentimos muy mendocino, a pesar que había nacido, que como todos conocemos, en Yapeyú. Yapeyú pertenecía al gobierno militar de las misiones jesuíticas. Para que lo entendamos un poquito, que lo hemos ido adelantando en la semana pasada, estos gobiernos militares de frontera eran el escudo protector del Virreinato del Río de la Plata.
juntamente con moxos, justamente con chiquitos, y bueno, estaba el de las misiones jesuíticas y de la banda oriental del Uruguay. El del terreno de las misiones nace nuestro libertador, que siempre recordará en sus cartas más de una vez tuvo que despertarse por el repiquetear de los fusiles de los hombres de su padre o del asedio de las alimañas de la selva, como los yaguareté, por ejemplo. No era fácil. El padre de San Martín, don Juan de San Martín, capitán del ejército español y también con el rango de autoridad residente de teniente de gobernador, el rey de España le encomendó una misión muy difícil, que fue administrar los territorios de esta parte del virreinato, donde justamente habían sido expulsados los jesuitas y bueno, habían dejado una gran cantidad de estancias y una gran cantidad de misiones o reducciones que se llama, para en definitiva tener presente algo y que consiste en lo siguiente. Estas misiones dejaban la producción de muchas cosas, por ejemplo, la yerba mate, las bananas, y ingresaba mucha plata por eso. Entonces, bueno, al irse los administradores, ¿qué es lo que ocurría? Y ocurría algo fundamental. El dinero tenía que seguir reciclado y ser girado a la corona las ganancias. Y bueno, lo vemos al capitán don Juan de San Martín siendo un verdadero administrador. Y esto lo decimos no porque fuera el padre del Libertador, sino fue premiado por el mismo rey de España por la brillante administración. Es lo que muy pocos saben. Hay sendas cartas elevadas de informes de dicho papá, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera el rey le retribuyó en méritos administrativos y de servicios esto que hizo por la corona. Bueno, en ese ambiente se creó don José Francisco. Y bueno, el niño José Francisco todavía no llevaba el título que le damos nosotros, el de título de don, porque ahí nacieron todos sus hermanos, inclusive la nena, que era su hermana menor, María Elena o María Elenita, que después será María Elenita San Martín de Menchaca. Y bueno, los otros hermanos de San Martín, nosotros ya lo hemos tratado en Historia Activa, siguieron la carrera militar también, como su hermano, y sí, pero siguieron en el ejército español, inclusive llegaron todo al grado máximo que podían llegar en aquel momento, al grado de coronel. Pero la foja de servicio de cada hermano de San Martín es valiosísima. En el acceso al material documental podemos encontrar los méritos que habían tenido en el ejército y los premios al respecto. Esto es muy importante para tenerlo bien presente a la hora de diseñar este esquema. Bueno, en ese ambiente nace San Martín, San Martín más humano, más niño, que el papá le enseña a manejar armas con su corta edad. Bueno, podemos deducir que el formador militar inicial de este niño ha sido su papá y la función que ha cumplido su papá. Vuelto a España, también recordemos que ingresa al Seminario de Nobles de Madrid y ingresa también, por consiguiente, hacer la carrera militar. Llegará al grado de teniente coronel de caballería, siendo su actuación muy valiosa en las batallas de Bailén. Esto es varias batallas que combatió con su regimiento de caballería, el regimiento de Borbón. Esto es muy importante porque ya lo vemos en todas las funciones, es decir, en todos los grados militares, como un joven muy valiente, muy osado, y esto está en su foja de servicio. Por eso él va ascendiendo gradualmente de acuerdo al escalafón militar de la caballería de ese entonces, y lo vemos con mención, con medallas de honor, hasta tal punto que siempre lo hemos dicho, en la batalla de Bailén, él como
capitán se lanza a la carga con sus escuadrones de caballería y bueno, dependía de un teniente coronel de la Cruz Murgeón, que a su vez dependía del jefe de todo el ejército español de ese entonces, el Marqués de Copuñí. Bueno, ahí muestra una valentía sin igual, porque embiste a quienes, al ejército francés invasor. Recordemos que España está siendo invadida por las tropas napoleónicas y esto es muy importante, muy interesante, para que usted lo tengan presente. Pero su actuación militar no empieza ahí, es decir, ahí es la coronación de su actuación militar. Su actuación militar en realidad la comienza siendo un joven de 11 años, los famosos que estudiamos siempre el bautismo de fuego, ese bautismo de fuego que nos dio la presencia en Orán, en Argel, ¿no es cierto? Y todo eso es muy importante a la hora de tenerlo presente. Bueno, ahí está justamente lo que yo les decía, que un joven de 13 años, 13 años es la edad de un adolescente nuestro en este momento, y ya había acción militar. Así que eso es lo importante. Bueno, ha llegado nuestro joven historiador asociado Alejandro Cruz y ha llegado con compañía, ha llegado con su familia. ¿Sí? Así es. Que incluye a nuestra investigadora bibliográfica. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra audiencia de Radio Nacional, aquí en Historia Activa. Sí, ha venido la investigadora bibliográfica, la licenciada Clara Vargas, y la investigadorcita, ¿no? Sí, la que va a seguir en la parte 2, digamos, ¿sí? En el siglo que viene. En el siglo que viene. O en la década que viene. Florencia. Bueno, buenas tardes, Clara. Buenas tardes, José. Es un gusto vamos recibiendo a nuestras mujeres, a nuestra parte del equipo, ¿no? Sí. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes. Así que ya tenemos todo el equipo y los que siguen después, ¿no? Así es. Bueno, un poco que les decía a la audiencia, esta formación inicial de San Martín y esta formación, nosotros que la hemos dialogado en semanas anteriores y el viernes los adelantamos, ¿no es cierto? Este adolescente que empieza su carrera militar. Por eso lo queremos recordar siempre vivo, ¿no? Así es. En nuestro muro de Facebook, que desde ya los invitamos a que se hagan amigos nuestros, que ya somos 100, está posteado el enlace para que vean la entrevista que nos hicieron la semana pasada, que ha salido muy bien, donde estamos hablando justamente de San Martín hombre. El San Martín fuera absolutamente del bronce, el estereotipado San Martín, sino que allí hemos dado los detalles que hoy estamos continuando acerca de este hombre que justamente por tener defectos, enfermedades, se hace aún más grande al haberlos superado y ser el estadista, el militar y el padre y el hermano que fue. Porque eso es lo que hemos hablado. Un hombre que cuidó siempre de su familia, que cuidó siempre de sus mujeres. Y sus mujeres, hablamos de su madre, su hermana, su esposa y su hija. Y su nieta también, ¿verdad? Y su sobrina, Petronila. Exactamente, que es la que está mucho más acá en el tiempo y gracias a la cual tenemos la información que tenemos sobre San Martín. Entonces, si gustan, nos pueden linkear, como se dice ahora, nos pueden linkear en el muro de Historia Activa y allí escucharnos y vernos también. Sí, esa maravilla de la radio, ¿no? Esa maravilla que no solamente ya nos escuchan, sino también nos ven. Nos pueden ver. Así que, bueno, es como antes, la gente que trabajaba en la radio siempre era un misterio quiénes eran, cómo eran. Bueno, ahora nos pueden ver, aunque nos han visto en fotos en Facebook, pero los que no nos pueden ver está en esa grabación. Así que desde ya los invitamos a eso. Y San Martín es tan grande en su concepción como ser humano que siempre hay temas para hablar sobre él, como vos bien decías recién, desde aquel cadete joven hasta el hombre que llega acá y
y bajo su influjo se declara la independencia, se crea el ejército de los Andes, se cruza el macizo andino, un hombre que lo cruza en camilla por sus enfermedades, y sin embargo ya al llegar a tierra chilena ya está al pie del cañón, por decir una frase, dirigiendo la batalla de Chacabuco. Claro, vos sabés, hay un detalle muy específico, y es el diseño militar del cruce de la cordillera, que se hizo en 6 pasos cordilleranos. Sí. Para que usted sepa, y si no lo sabe, el macizo cordillerano tiene 3 líneas de cordillera: la cordillera, la precordillera, la cordillera frontal y la cordillera del límite. Llegaron a cruzar alturas de más de 5.000 metros, teniendo en cuenta que la Concagua tiene 6.959. No es fácil. Este diseño, yo creo que el que mejor lo ha ilustrado, ¿te acordás un poco del señor Olmo Zárate, que lo hizo en la década del 50, un topógrafo? Sí, no ha sido superado en cuanto que midió todo el desplazamiento de tropa, las alturas de los pasos y todo esto, que se estudia en academias militares. Y eso lo sabemos. Ahora hay un detalle muy específico, y que es justamente la unión de voluntades. Un gran psicólogo, sin lugar a dudas, ¿no? Por supuesto. También adelantado en eso. Claro, sí. En convencer a la gente. Sí. En convencer a la gente y salir con algunas, valga la redundancia, salidas bastante cómicas, ¿no? Porque cuando alguien no colaboraba con la causa, bueno, se encargaba de decirlo públicamente. Claro, de escracharlo, diríamos. Claro. Sí. Alguna vez, es por todos conocido el evento del padre Zapata, ¿no es cierto? Que le decía que no se podía llamar San Martín por la alusión al santo San Martín de Tours. Entonces hizo un bando que a partir de este momento usted se va a llamar Padre Pata en vez de Zapata. Entonces esas cuestiones de ida y vuelta, ¿no es cierto?, también hablan de un cierto gracejo en medio, todos sabemos, de un mal humor imperante, ¿no es cierto?, que no le venían los recursos, que no venían lo que él pedía, ¿no es cierto?, que llegó a decir varias cosas, que se iba a ir caminando, por ejemplo. Sí. O que se iba a ir desnudo, no le voy a decir con las palabras, ¿no es cierto?, como nuestros paisanos los indios. Así. Llegó a decir ciertas cosas que un poco calaron muy profundo en la psicología mendocina, ¿no? Y San Martín, ¿cómo era el San Martín que veían todos los días aquí en Mendoza? San Martín era un hombre de estatura mediana, de una complexión delgada. Dicen las crónicas que era muy amable con las damas, sin ser afectado, ¿no? Era un hombre galante, y con los soldados y con la tropa era enérgico. Claro. Era enérgico, era realmente un jefe militar. Cuestión este aspecto que, por ejemplo, no lo era así Belgrano. Claro. Belgrano no era un militar de carrera, por lo tanto no era un hombre enérgico frente a la tropa, si bien era un gran jefe. Eso no quita que fuera un gran jefe, pero en la forma de dirigirse a la tropa y de imponer la autoridad, para eso estaba San Martín. Y de hecho vos lo comentaste en algún programa, cuando sanciona a los oficiales, entre ellos Dorrego, que se burlaban de Belgrano, de su jefe, por la voz que tenía. Claro. Belgrano. Nosotros... Él los pone en caja, digamos. Claro, lo pone en caja y llegó... Saca los panzazos. Claro, llegó a golpear la mesa con un candelabro, es decir, para que nos muestra también el carácter militar. Es decir, había que poner orden en el tema, siendo que era el jefe del ejército del norte, el otro era coronel Dorrego, y el otro general era Belgrano, que había sido destituido, pero él nunca... todavía no... Es decir, hay un detalle fundamental, que es que el respeto hacia el general Belgrano. Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Y el respeto que se profesaban mutuamente. Claro, nosotros hemos sugerido acá en una entrevista, hemos sugerido
esa imagen de la película de Campanella que hablan los dos, ese Belgrano Echarri, digamos, y Pablo Rago Belgrano y Echarri San Martín, que es imperdible. Sí. Esa reconstrucción es imperdible. Está muy bueno cuando se cuentan los ungüentos y los remedios que usan los dos, porque realmente eran dos hombres enfermos, muy enfermos, y vos creo que lo comentaste, que en un momento el personaje de San Martín dice: me parece que usted y yo nos haríamos más ricos poniendo una farmacia. Claro. Eso está bueno verlo también por el costado humano que estamos tratando de rescatar, y como siempre dijimos, nos encanta esta nueva corriente historiográfica de rescatar a los hombres. Lo que no nos encanta es la chismografía, pero claro, sí la historiografía que destaca la humanidad. Claro, la humanidad, que también, lo hemos dicho también, se nota en las cartas. Las cartas escritas, lo hemos dicho muchas veces, que si hubiese tenido una red social, Facebook, Twitter, ni le digo si hubiese tenido Twitter. No, yo me lo imagino con Twitter. Yo no me lo imagino con Twitter, ¿no? Porque es tal la cantidad voluminosa de cartas que escribió, y no han llegado, no todas. Inclusive, sí, lo decíamos, hay un escrito de su campaña militar en estas tierras, es decir, desde la batalla de San Lorenzo en 1813 a que deja el ejército ahí en Perú en 1823, que no nos llegó. No sabemos por qué. Gracias a los que nos llegó fue por la nieta Supérstite. Esto es muy importante, de doña Josefa Dominga Balcarce San Martín, ¿no? Hay que tenerlo muy presente, que en la década del 20, esta señora vivió hasta la década del 20, de 1920, en Francia. ¿Y qué es lo que sucedió? Legó la biblioteca a la Embajada Argentina, y ahí llegó a nosotros, menos mal, porque si no, nos perdemos de un repositorio documental importantísimo. Le digo, en ese repositorio documental, muy analizado por el historiador Pacífico Otero, en alguna oportunidad, está hasta el formulario de antigüedad de San Martín, es decir, desde que empieza su carrera militar hasta que es teniente coronel, todo eso, y está en los archivos militares españoles también, pero hay mucha documentación importante. Claro. Digamos, el formulario de antigüedad que tenemos todo en las diferentes reparticiones nacionales, provinciales, municipales. Claro, ¿no? Que es un legajo. Es un legajo. Hoy le diríamos un legajo perteneciente a recursos humanos. Claro. Eso era un formulario de antigüedad. Y vos citaste a Otero, dentro de los autores clásicos y que recogieron muchísima documentación, está Orstein, y también, por supuesto, Mitre, que es como que se alza Mitre con todo un baúl, claro, con documentación. Es importante porque hace un poco la línea editorial que trazamos recién, y que es justamente la construcción de la idea del padre de la patria. ¿Sí? Porque cuando él murió en 1850 no estaba consolidada la idea de un padre de la patria, de un pater familia, así tipo romano, que dirigía a la nación. Se va consolidando después. En la investigación de Mitre viene a Mendoza, ¿sí? Hay un hecho muy importante, y habla con los pocos que han quedado de ese ejército libertador, teniendo presente que de todos los escuadrones de caballería al mando del teniente coronel Mariano Necochea llegaron 4 nomás. Siempre hay que tener presente cuántas bajas tuvimos varias bajas, muchas bajas, esposas dejadas, novias, ¿no es cierto?, viudas, etcétera. Es que fueron muchos años de lucha. Muchos años de lucha. Por eso más real se tiene el ejército de los Andes, después devenido en Ejército Unido, después en Ejército Americano, ¿no? Sí. Que se luce en Ayacucho y Junín y otras batallas complementarias. Pero esta es la esencia importante de todo esto, y que es que Mitre ayuda a la construcción de la idea del padre de la patria. Sí. Muerto ya San Martín, ya 30 años que había fallecido. Bueno, ahí tenemos las memorias de tu otro ídolo, el general Espejo, ¿no es cierto? Que era un ayudante de campo, un niño en aquel entonces, y después transformado en general por los años, ¿no? Y ascendido. No en vano, cuando Perón decreta la creación del Liceo Militar aquí en Mendoza, para la región de Cuyo, decide ponerle como nombre al más insigne de todos los cadetes,
que tuvo San Martín, que fue el después general Jerónimo Espejo. Claro, y hay muchos más. Por ejemplo, usted tiene la calle Coronel Díaz, que limita la capital con la acera, y uno se preguntará, ¿quién fue el Coronel Díaz? Fue un joven de 16 años enrolado en el ejército, con los años devenido en coronel, cuando decimos devenido, transformado en coronel por la carrera en sí. Esto Claro. es muy importante a la hora de tenerlo presente en nuestra alma, y se construye también base en los testimonios, decíamos, mendocinos, de la gente que quedaba. Ya era mayor cuando llega Mitre a Mendoza, porque es todo un revuelo cuando llega Mitre para alzarse con ese baúl o ese repositorio documental que vos decís. Claro. Estamos hablando de personas que ya eran ancianas, y sin embargo el testimonio oral puede ser obtenido por Mitre cuando funge como historiador. Claro. Una labor es titánica. bueno también ver la reactualizada revista Caras y Caretas, que hace alusión a la visita de Mitre, ¿no es cierto? Y fotografía personas que probablemente hayan participado en el ejército de los Andes, que vivían en un estado de indigencia. Fíjate vos. Como suele suceder en todas las guerras habidas y por haber, ¿no? Como los excombatientes de Malvinas. Claro, es igual. Bueno, queremos terminar ahora nuestra historia activa de hoy. Bueno, no se pierdan mañana. Gracias, Clara María, por venir. Ha sido un gusto. Es la segunda vez que nos visita Clara María. Sí. Gracias, Florencia, por venir. Y bueno, Alejandro, nos vemos mañana en Nos Historia vemos Activa. mañana, por supuesto. Y continuamos. Y continuamos. No se pierdan nuestra entrevista, por favor. Así es. Sigue Fito Suden en el patio trasero. Hasta mañana.